buenos días, les agradecemos su presencia hoy día acá. El plebiscito constitucional del año 2022 cuenta con un último boletín de resultados preliminares del Servicio Electoral. Con el 99,99% de las mesas escrutadas, los resultados son: opción apruebo, 4.860.093 votos, correspondiente al 38,14%. Opción rechazo, 7.882.958 votos, correspondientes al 61,86%. Corresponden a 38.754 mesas de un total de 38.757, faltando 3 mesas no escrutadas, de las cuales el Servicio Electoral no recibió las actas correspondientes. Adicionalmente, hay 10 mesas no consideradas en los resultados debido a errores de magnitud, porque sus actas presentaban una suma total de más de 450 votos. Se pueden ver las actas digitalizadas de estas mesas en el sistema. Hay a su vez 946 mesas descuadradas, cuyo detalle también se muestran en el sistema. Estos resultados pueden ser revisados junto a las actas digitalizadas de cada mesa receptora de sufragio, y esto es muy importante. Está la copia del acta digitalizada para comparar el resultado ingresado de cada mesa con el acta, todas ellas en el sitio www.cervelecciones.cl. Este proceso tuvo diversos desafíos para el CERVEL electoral, los que estamos orgullosos de haber cumplido de la mejor forma. Por primera vez pusimos en marcha, por mandato legal, un sistema de georreferenciación de los domicilios electorales para poder asignar a los electores a los locales de votación más cercanos. A su vez, las mesas eran diferentes en su totalidad, un reto que traía a cambio a más de 15 millones de electores. Todo esto en un escenario de mayor complejidad, ya que por primera vez desde que la inscripción en el registro electoral es automática, el voto fue obligatorio. Tuvimos que realizar una estrategia comunicacional para que el electorado supiera que su voto era un deber y que de no votar se ponía multa, y que además debía revisar su mesa y su local de votación. Es nuestro deber que todos los electores conocieran lo necesario para sufragar y que la información llegara a todo el país, así como al electorado en el exterior. La participación no podía tener impacto negativo en una eventual desinformación. En los días previos al plebiscito pudimos ver una consulta de datos masivas. Hasta ayer se generaron 14.966.319 ingresos de RUT diferentes, ¿ya? Y con un total de 48 millones de RUT total consultados. O sea, 48 millones de RUT total consultados, pero 14.966.000 RUT diferentes consultados. La designación de los vocales de mesa por parte de las juntas electorales también fue un proceso exitoso. Se designaron 192.360 vocales y al día de ayer fueron 173.527, que ya sea designados previamente o el mismo día cumplieron su labor. La instalación de las mesas que presenciamos ayer fue rápida y eficiente. Una vez más se logró instalar el 100% de las mesas en el territorio nacional. En el exterior solo una mesa no se instaló en Haití, decisión que se había tomado previamente por temas de seguridad. Los equipos técnicos del CERVEL no solo realizaron una buena georreferenciación y asignación de los locales, que por cierto mejorará progresivamente en los próximos procesos electorales que la ley determine. También se tuvo éxito en el cálculo de la capacidad de los locales de votación y en el horario de funcionamiento de las mesas para recibir el voto de todos los electores que votaron, que como todos saben fue una cifra inédita en nuestra historia. Los días previos al plebiscito recibimos alertas de ciberseguridad y nuestros sistemas, que habitualmente son seguros, fueron reforzados. Solo en el día de ayer se recibieron más de 23.000 intentos de hackeo al sitio web, bloqueados exitosamente.
A su vez, al sistema de despliegue de los resultados preliminares, la cantidad de intentos sobrepasan varios millones de intentos simultáneos. Este domingo, por primera vez, pudieron votar personas privadas de libertad que conservan su derecho a sufragio. En total tranquilidad, 14 centros penitenciarios tuvieron votaciones. Cerramos una jornada histórica con una participación sin precedentes de 13.221.063 personas que acudieron a las urnas a manifestar su opción en forma pacífica en lo que fue una nueva fiesta de la democracia. A partir del 1 de octubre se reabren las modificaciones del registro electoral. Electores y electoras podrán ingresar ese día al cervel.cl a realizar solicitud de cambio de domicilio electoral. Es muy importante que lo hagan todos aquellos que tuvieron problemas de que no fueron georreferenciados o que tenían un domicilio antiguo no actualizado y por lo tanto no se beneficiaron del proceso de georreferenciación. Agradecemos la valiosa participación de los vocales de mesa, los apoderados de las juntas electorales y sus delegados en los locales de votación, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de los municipios, la Cruz Roja, los medios de comunicación y de todo el personal del servicio electoral desplegado a lo largo del país. Por último, manifestamos nuestro agradecimiento a todas las ciudadanas y ciudadanos que a lo largo de todo este proceso confiaron en la eficiencia, transparencia y probidad del Servicio Electoral de Chile. Muchas gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle si podía ser posible que ahondara en las mesas que usted dice que no llegaron las actas o tuvieron irregularidades, que son 10 y 3, entiendo. ¿Qué pasó exactamente ahí y en términos formales qué ocurre en esas mesas o en esos colegios ante una eventual nueva votación? Sí, a ver, son 3 que no llegaron las actas. La mesa no nos entregó la copia del acta al servicio electoral. Ahora acordemos que salen 13 ejemplares del acta. Entonces hay una segunda al colegio escrutador y otra al tribunal calificador. En esos casos es probable que el escrutinio en estas instancias posteriores se complete con las actas faltantes. Si no, el tribunal probablemente revisará el material, la caja con todo el material y los votos de esa mesa para escrutarla. Pero ya no es una cosa que nos compete a nosotros, para eso están las instancias que siguen. Ahora, obviamente, no va a haber un cambio relevante en esa materia. De las 10 mesas que nosotros están desplegadas en los resultados, ustedes las pueden ver, esas mesas. Hay un banner que dice mesas y ahí salen las mesas con error de magnitud, es que superan los 450 votos, y eso no puede ser porque ninguna mesa tiene más de 400 electores. Entonces son errores que de poner 400 o 300 votos en una opción, salen 900 votos de la opción. Entonces nosotros por precaución no las incluimos en el escrutinio, pero las mostramos. Así que los partidos políticos y todos los que le interesen pueden hacer las acciones posteriores para que en los escrutinios que siguen, que es colegio escrutadores hoy día parte a las 2 de la tarde, y en el tribunal eso se corrija. Hola, buenos días. Buenos días. María Luisa de CNN. Quería saber su evaluación la evaluación del CERVEL del voto obligatorio. ¿Qué evaluación se hace de la participación y del voto obligatorio y si en su opinión debería seguir siendo obligatorio en otras elecciones municipales, presidenciales, etcétera? Y lo segundo, llama la atención estos 23.000 intentos de hackeo. ¿Siempre es así? ¿Es una cifra que se puede comparar con otra para entender un poco la magnitud de lo que pasó ese día? A ver, voy a partir por lo segundo. Sí, nosotros tenemos varios sistemas paralelos y con las estas son distintas. Por lo tanto, está el sitio web, está el sitio de la consulta de datos y está el sitio del despliegue de resultados, que es CERVEL Elecciones. Sí, en el pasado habíamos tenido muchos millones de hackeos, digamos, desde el año 2000, ¿cuánto venimos haciendo esto? Del 2013 en adelante. Pero va bajando porque los hackers se dan cuenta que el sistema de protección ya no lo pueden superar, digamos. Y bueno, tuvimos una preocupación especial para todos estos sistemas, dado la alarma que teníamos de lo que había pasado en el CERNAC, ¿ya? Y nuestras medidas funcionaron, ¿ya?
Ahora, lo que tú dices del voto obligatorio, bueno, mira, no le corresponde al CERVEL pronunciarse de un cambio legal posterior, pero obviamente la disposición funcionó. Nosotros fuimos activos, protagonistas en señalarle a la opinión pública la condición de la obligatoriedad del voto y, por otra parte, las multas a que se ponían. Y eso dio un resultado, como tú bien señalas, de una alta participación, ¿ya? Ahora son los legisladores y el Ejecutivo lo que verán más adelante, y quizás hay que revisar también el sistema de sanciones, sanciones, juez de policía local y las sanciones posteriores. Vamos a ver cómo funciona eso, pueden haber dudas al respecto. Es un tema técnico, que es una buena discusión si las mayorías del Parlamento modifican la ley en forma permanente. Eso es el tema, pero nosotros no damos una opinión a favor de uno u otro esquema, aplicamos la ley. Pero en términos prácticos, el CERVEL, a raíz de lo que ocurrió ayer, está preparado para recibir a todos los electores, georreferenciarlos, Sí, ponerlo en sus locales. En ese sentido, se hace una evaluación del voto obligatorio y para ver si es que funciona todo bien y si se puede hacer. Bueno, funcionó todo bien, como tú podrás apreciar. O sea, todas estas cosas combinadas, imaginémonos, fueron 13 millones de personas, 13 millones de personas que habían cambiado de local de votación y de mesa, pudieron encontrar toda su nueva mesa sin mayores problemas y concurrir a votar. También cambiamos a los vocales de mesa que tenían nombramiento vigente, entonces los hicimos vocales en las mesas que le habían sido asignadas, ¿ya? Y al mismo tiempo estimamos bien los horarios. Tuvimos dudas sobre incrementar el horario de votación o no, y lo mantuvimos y aceptamos con eso, porque nuestros cálculos estuvieron correctos en términos de que las mesas tenían la capacidad de atender hasta el 85% de los electores, y así fue. Y de hecho, prácticamente ya después de las 4 de la tarde, la cantidad de personas que concurría a votar era un goteo, por así decir. Ya no hubo filas, y no hubo ningún problema a las 18 horas para cerrar las mesas, no habían electores esperando a votar. Así que todo funcionó bien, a horario, tiempo, etcétera. Estamos contentos con eso. Hola, Hola. preguntarle en la misma línea del voto obligatorio, si es que tienen quizás qué población fue la que más participó en el marco de aquí, en el voto obligatorio. No, pero los datos obviamente se pueden sacar de la página web. Ahí está la cantidad por mesa, pero no hemos hecho un análisis segregado por lugares, pero está la información disponible para hacerlo. Y preguntarle lo otro, ya qué pasa desde ahora en adelante con las personas que no votaron, no tienen una justificación, y los vocales también que no se presentaron. ¿En cuánto tiempo más estaría llegando la situación por parte del juzgado de policía local? No, nosotros tenemos que primero, a ver, el material de las mesas con los votos y el padrón, donde está la indicación de quién votó y quién no votó, está a disposición del Tribunal Calificador de Elecciones hasta que proclame la opción ganadora formalmente y haga el escrutinio final. Ellos tienen 30 días desde el 4 de septiembre, desde ayer. Nosotros no tocamos las cajas, están selladas a disposición del tribunal. Después de eso, ya estando el definitivo, nosotros vamos a abrir las cajas, vamos a sacar los padrones y vamos a comenzar el trabajo de identificar los que no votaron. Dura varios meses, no es fácil, son 15 millones y es manual. Y posteriormente vamos a hacer las denuncias a los juzgados de policía local. Hasta ahí llega el CERVEL. Señor Tele, muy buenos días, Juan Cristóbal de Radio Cooperativa. Quisiera preguntarle un balance de cuál creen ustedes que fue el aporte a estas elecciones del ejercicio inédito, como usted mencionaba, de la georreferenciación de los votantes. Si bien hay muchos que anunciaron que se vieron beneficiados, hubieron ciertas denuncias de que, claro, no se vieron tan beneficiados como esperaban. Entonces, ¿cómo cree usted que esto afectó la participación del plebiscito? Bueno, nosotros creemos que no la afectó, que al revés mejoró la participación. Creemos que la gran mayoría fue beneficiada. Nosotros pudimos georreferenciar, tratamos de georreferenciarlos todos, pero pudimos georreferenciar el 68% de los domicilios o de los electores. Ahora bien, esa cifra es enorme, mucho más alta en los rurales, en las partes rurales 75%.
Y eso incluye algunas comunas que son en parte rural y en parte urbana. Pero si te vas a las comunas urbanas propiamente tal, de Santiago, que no tienen ningún componente rural, esas cifras están casi entre 80 y 90%, variando por comuna. Entonces el beneficio es muy alto. En las zonas rurales es menos relevante, ¿ya? Porque muchos son ciudades, o sea, son comunas donde hay una sola ciudad y los locales están en la ciudad, ¿ya? Hay varios locales, pero en la misma ciudad, y todos los electores de los alrededores concurren a esa ciudad. Entonces no es una variable relevante de acercamiento a los locales de los electores en esos casos, pero sí en lo urbano. Y nuestras cifras es que la distancia al local de votación disminuyó un 50%. Ahora bien, creemos que hay tres fuentes que se pueden llamar de errores. Una es que los electores no tienen actualizado su domicilio electoral y tenían expectativa de que con su domicilio real, donde están viviendo, se hiciera la georreferenciación. Bueno, eso no es posible si no lo conocemos. Y ahí el llamado es que el 1 de octubre se abre el cambio de domicilio nuevamente, ¿ya? Y con clave única los electores lo pueden hacer. Y ahora verán que es importante que lo hagan. Necesitan la clave única para hacerlo por internet, y si no, lo pueden hacer presencialmente en las oficinas regionales de CERVEL o en Chile Atiende. Un segundo fuente de error, por así decir, es que a cada local se les fijó un área adyacente, ¿ya? Esa área adyacente no es perfecta, ¿ya? No es que el local esté en el centro y todo sea alrededor y muy equidistante. Nosotros no podíamos mover los locales y teníamos que fijarles áreas que cubrieran todo el territorio. Entonces muchas veces sucede que una persona que estaba en el límite del área, por así decir, en la frontera con otro territorio, el local del otro territorio le quedara más cerca que el donde fue asignado. Pero eso no lo podíamos garantizar. No podemos mejorar eso si no modificamos los locales, y no es fácil hacerlo. Tenemos que tener locales disponibles en otras partes, y si no lo hay, no lo hay nomás. Pero ese es un punto. Algunas veces esas personas, por puro azar, estaban ya asignadas a ese local antiguo que era más cercano, ¿ya? Y ahora quedaron un poquito más lejos. Pero hay que entender que el sistema anterior era que podía estar en cualquier local de la comuna, digamos, y era un tema de azar que quedara cerca, ¿no? Ahora, reconocemos que hay otra forma de error de localidades rurales. En una misma comuna hay dos villas, localidades, calles, plazas, que tienen el mismo nombre, ¿ya? Y eso confundía mucho a los programas de georreferenciación. Tuvimos un problema en La Serena, en Teno, lo tuvimos en la isla Dawson con Punta Arenas, eso lo alcanzamos a corregir. También tuvimos un problema con nombres de Curauma en la comuna de Valparaíso. Ahora tenemos una tarea por delante de mejorar ese tipo de cosas, ¿ya? Tuvimos poco tiempo para hacer por primera vez la georreferenciación. La ley se dictó recién en abril y tuvimos que contratar empresas para hacer la georreferenciación. Reconocemos que podemos mejorar esos errores en el futuro y esa va a ser nuestra tarea. Por acá otra pregunta, Florencia Valenzuela de Televisión. Por ahí le preguntaron un poco, pero si nos puede describir un poco más el perfil del votante, cómo en el fondo cambió el padrón, si es mayormente gente joven y también si es que influyó los migrantes, por ejemplo, si nos podría describir un poco más. Es que ese trabajo se hace cuando se analiza el padrón, justamente quién votó y quién no votó. Nosotros hacemos estadísticas de los que votaron principalmente, pero necesitamos trabajar el padrón, que se llama, o sea, separar los que votaron y no votaron, y ahí podemos decir si la población joven votó más o menos, pero eso es un trabajo para varios meses más. Todavía no se puede, porque por ahí leía yo que los menores de 34 años... No, eso todavía no se puede hacer. Realmente, nosotros siempre lo hacemos en las elecciones anteriores y publicamos para los académicos de alguna manera el perfil por grupos etarios, por sexo, si son extranjeros o no, si son militantes de partidos políticos o no, y hacemos todo tipo de estadísticas para el mundo académico, pero eso se hace 4 o 5 meses después de la elección. O sea, no se puede adelantar nada. No se puede adelantar nada, no sabemos el padrón. Está guardado en una caja en este momento cerrada. Buenas tardes, Juan Espinosa de Radio ADN. En materia política, la pregunta del día de hoy es ¿y ahora qué?
En materia electoral, bueno, y en materia política también hay mucha gente que pide que el proceso que venga a continuación sea más rápido. Usted ya lo ha dicho en ocasiones anteriores, pero es bueno reiterárselo a la ciudadanía y también a la clase política. ¿Cuánto es lo más rápido a lo que puede llegar el CERVEL para desarrollar un nuevo proceso, cuando hay personas que incluso piden que sea antes de que termine este año? Sí, mira, nosotros damos básicamente razones técnicas y no políticas. Lo primero para nosotros es fundamental, creemos que para cualquier otro proceso electoral se reabra el registro electoral. El registro está cerrado desde el 1 de mayo y se tiene que reabrir. La ley lo reabre automáticamente el 1 de octubre. Reabrir el registro electoral significa, 1, procesar cambios de domicilio. 2, procesar las defunciones que han habido desde el 1 de mayo hasta la fecha. 3, todo lo que es condenas que pueden suspender el derecho a sufragio o rehabilitaciones, digamos, de eso mismo, porque hay personas que salen absueltas en los procesos judiciales, etc. Y en general todo tipo de actualizaciones, cambios de sexo, cambios de nombre, todo eso es un trabajo permanente, hay que abrirlo. Y esa apertura debería generar por lo menos un par de meses, ¿ya? Para que se actualice. Si no, toda esa gente va quedando sin derechos para un nuevo proceso, ¿ya? Y esos son 1 o 2 meses, estaba hablando de noviembre. Y después se vuelve a cerrar eso, y hay que elaborar teóricamente un padrón nuevo al cierre. La elaboración del padrón es la cadena más larga para un proceso electoral. Hoy día la ley contempla 140 días, y esos 140 días para el plebiscito nos lo redujeron a 125. Alguien me pregunta que yo he hablado de 2 fechas. La ley permanente es 140. Para el plebiscito se hizo una disposición especial de 20. Y ahí se nos cortó el plazo, se nos pidió que hiciéramos un padrón en 5 días y lo hicimos. Pero la ley normalmente dice 20 días para que hagamos un padrón. Y después vienen 30 días para que se audite el padrón y vienen otros 30 días para que se someta, se publica y se someta a la ciudadanía para reclamos en los tribunales electorales regionales en este caso, ¿ya? Y recién ahí tú tienes un padrón depurado a los 60 días, que hay que hacer la georreferenciación para asignarlo a las mesas y posteriormente hay que imprimirlo, digamos, ¿ya? Para que llegue a las mesas. Esa es la cadena más larga de una elección, ¿ya? Por otro lado, tú necesitas por lo menos la inscripción, si es una elección con candidatos, necesitas 90 días para la inscripción de candidatos. Y la inscripción de candidatos tiene todo un tema también de reclamación muy fuerte a los tribunales electorales. Entonces, se inscriben a los 90, pero quedan claros más o menos a los días 60, y ahí parten las campañas, las cuentas corrientes que tienen que abrir, etcétera, y hay que imprimir los votos con los nombres de los candidatos. Entonces, esas son las cadenas técnicas de plazo para hacer una elección. Sumando y restando son como 8 meses, entonces. No, son 140 días, pero hay que agregarle el padrón, el registro electoral abierto. Sí. Okay. Andrés, quiero preguntarle, yo sé que a lo mejor esto no está todavía sumamente claro por la premura, pero por el tema de los costos, ha sido un proceso largo con una participación histórica de votantes y por lo tanto suponemos que eso ha incorporado un costo importante respecto a todas las elecciones que se han realizado en la historia reciente de Chile. A ver si nos puede comentar un poco más de eso. Pero no te entiendo. Sobre los costos del proceso del plebiscito. ¿Cuánto más aumentaron? Yo sé que los números no están, pero si es el doble, el triple, considerando un proceso... No, la mayor plebiscitario. Participación no te incide mayormente en el costo. ¿Ya? No, en el caso del plebiscito no hay como no hay candidato, no hay un reembolso público por voto a ninguna opción. Eso no existe, un financiamiento público, y por tanto nosotros mandamos a hacer votos, que puede ser el costo a las imprentas, digamos, justo de la cantidad que hay en la mesa, la misma cantidad. Y por lo tanto estamos preparados para recibir los 15 millones, digamos, bueno, fueron 13. Pero no, el que haya votado más gente o no incide en este caso del plebiscito en un mayor costo. Bien, pues, estamos. Muchas gracias.